Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. El metabolismo y las emociones. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Bueno, quiero hablarles de un descubrimiento que hemos hecho en la práctica, que luego lo hemos podido verificar en la investigación. Hay veces que yo investigo algo, lo descubro en algún estudio clínico, en algún libro, en algún texto científico, y lo aplico a la práctica. Pero hay veces que es al revés. Hay veces que observo algo, veo que sigue sucediendo a distintas personas, me pongo a ver cuáles son las características comunes entre ellos y de momento descubro algo que después puedo ir a buscar en la literatura científica y finalmente lo encuentro. O sea que a veces la literatura me da información y muchas veces la misma gente que está practicando el sistema de bajar de peso, de recobrar el metabolismo, me dan mucho conocimiento para luego yo poderlo confirmar con los estudios clínicos. Entonces, esta es una de esas ocasiones donde observando a personas que están en el sistema Natural Slim, que están tratando de recuperar el metabolismo, la energía, la salud, pues me he dado cuenta de algo que luego cuando lo fui a buscar en la literatura encontré que era así. Fíjense, por muchos años, ya Natural Slim en Puerto Rico cumplió más de 15 años. Ahora tenemos un Natural Slim en Ciudad México, que atiende todo el área de México. Estamos abriendo en Colombia y demás. O sea que Natural Slim está en Estados Unidos también, en la forma de Relax Slim, que es una operación que tenemos allá, que también es de Natural Slim, que es para atender el mercado latino en Estados Unidos. Pero ahí atendemos miles y miles de personas semanalmente. Por ejemplo, Natural Slim en Puerto Rico atiende como unas 2.000 personas semanales. ¿Por qué? Porque tenemos 4 sucursales, atienden como 500 personas por sucursal, son como 2.000 personas. En México se atienden 500, 600 a la semana, porque llaman de todo México a la primera sucursal que se abrió allá en el DF. En Relax Slim, en Estados Unidos, en la Florida, pues se atenderán otras 500 o 600, ¿no? ¿Qué pasa? En total, pues estaremos viendo como 3.000 y pico de personas a la semana. Cuando usted ve 3.000 y pico de personas y los atiende y habla con ellos y ve sus necesidades y va controlando su progreso y ve los obstáculos que tienen, pues uno empieza a notar que hay ciertas cosas que se repiten. Algo que hemos notado por muchos años es que muchas de las personas que están sobrepeso, pues además de estar sobrepeso, están bien deprimidas. Están bien deprimidas. Y están bien deprimidas y duermen mal. Y duermen mal y tienen muchos problemas de descontrol en la diabetes. Si es que están bien gordos, bien obesos, hay descontrol en la diabetes, ¿no? Por eso que cuando una persona adelgaza, se controla la diabetes. Cuando una persona adelgaza, empieza a dormir bien. Cuando una persona adelgaza, también se le desaparece la depresión. Todavía no nos explicábamos por qué relación había entre el metabolismo y las emociones. Pues ya tenemos la contestación. Voy a explicarles un momento por qué es que cuando usted tiene mal su metabolismo, cuando usted tiene un descontrol en el metabolismo, cuando hay desbalance en el sistema nervioso y en el metabolismo, usted se va a deprimir. También es cierto que cuando usted logra controlar su metabolismo, mejorarlo, hacerlo más eficiente, automáticamente se le va la depresión. Muchas personas que no saben esto andan por ahí deprimidos, porque están comiendo lo incorrecto para su tipo de metabolismo o para su tipo de sistema nervioso. Muchas personas andan por ahí siendo medicadas, inclusive el déficit de atención que le nombran a los niños y ahora a los adultos, que es algo que un niño no se puede estar quieto, no puede atender. Se ha convertido en un negocio billonario, no millonario, billonario, de miles y miles de millones de dólares para la farmacéutica. O sea, ahora los niños de nosotros, si están muy activos, si no pueden atender, hay que medicarlos. Obviamente es un tremendo negocio. Y entonces inclusive a los padres nos acusan de maltrato de menores. Si nosotros vemos un niño que han dicho que tiene déficit de atención, la realidad es que no existe ni una sola prueba para demostrar que ese niño tiene esa condición llamada déficit de atención. No existe una prueba. No hay nada de laboratorio, no hay rayos X, no hay nada en la sangre, no hay nada que lo pueda probar. Es un cuestionario donde se sienta alguien, un trabajador social, un psicólogo, hace una lista, ese niño tiene déficit de atención. Déficit de atención, hay que medicarlo, y si el padre no lo medica, por lo menos acá en Estados Unidos y Puerto Rico, esto es un desastre. Si usted no lo medica, entonces lo quieren meter preso al padre o a la madre o le quieren quitar el niño. Entonces vamos a hablar de cómo es que está ligado el metabolismo y las emociones. Voy a la pizarra un momentito. Fíjense. Aquellos de ustedes que hayan estudiado en algún momento lo que es la biología,
que es un campo así fascinante de qué pasa dentro de las células del cuerpo. A la hora de hablar nosotros de metabolismo, ¿verdad? En realidad, el metabolismo tiene todo que ver con movimiento. La vida, las cosas que están vivas, la vida, la característica principal que tiene la vida es el movimiento. Las cosas que están vivas se mueven y las cosas que están muertas no se mueven. ¿Qué es un cadáver? Un cadáver es algo que era un cuerpo que tenía vida, que ya perdió la vida y no se mueve. Usted ve la vida que tiene un niño y tiene tanta vida y tanta energía que simplemente uno se cansa hasta de mirarlo. Hay veces que el niño pega a brincar alrededor y uno se pone nervioso porque ve tanto movimiento que es como demasiado movimiento. Entonces, ¿qué pasa? Un niño tiene mucha energía. Y tiene mucha energía porque tiene mucha vida. Y como la energía es lo que permite el movimiento, pues tiene un metabolismo óptimo. Generalmente, a menos que sea un niño obeso, que ya entonces empieza a tener problemas, ¿no? Pero el metabolismo tiene que ver con el movimiento es lo que da la vida, y la vida depende de la energía. Cuando usted restaura el metabolismo, pues usted está restaurando el movimiento, y restaurando el movimiento restaura la vida, y eso lo hace creando energía. Esa es la sencillez. Ahora, ¿qué tiene que ver las emociones? Por ejemplo, esta persona tiene su mente. Todos nosotros tenemos nuestra mente. Déjame buscar otro aquí, que este ya se me gastó. Todos nosotros tenemos nuestra mente. La mente se usa para computar, se usa para evaluar, se usa para recordar, se usa para poder entender entre el bien y el mal y tomar decisiones que conduzcan a nuestra sobrevivencia. Eso es la mente. Ahora, el cuerpo, ¿verdad?, está siendo dirigido por el sistema nervioso. El sistema nervioso se llama sistema nervioso central autonómico, que es un sistema, una cablería que baja desde aquí, contacta todos los órganos, todas las glándulas, todas las células de una forma u otra, están de una forma u otra sujetas a los impulsos que bajan por el sistema nervioso. Ese sistema nervioso está dividido en dos partes. Si usted ve el episodio número 199 de Metabolismo TV, hay 5 preguntas donde usted sabe si su sistema nervioso es más excitado, que quiere decir que tiene más movimiento, o si es más pasivo, como el mío, que quiere decir que tiene mucho menos movimiento, ¿no? Y son dos sistemas que son distintos. O sea, todos nosotros tenemos pasivo y excitado, que se llama, para los médicos son simpático y parasimpático, ¿no? Y ambos lo tenemos, todos lo tenemos, pero todos no lo tenemos igual de activo. Algunos tenemos más activo el lado pasivo, otros tenemos más activo el lado excitado, ¿no?, que es el lado simpático, ¿no? Ahora, a la hora de bregar con las emociones, pues cuando una persona tiene en su mente, pues la mente de la persona tiene imágenes. Tiene imágenes que son imágenes que muchas de ellas son de su pasado. Y en esas imágenes que tiene del pasado, de lo que la persona ha experimentado, hay algunas imágenes de esas que contienen tristeza. Son imágenes de momentos difíciles. La pérdida de un ser querido, la pérdida del trabajo, un momento de un accidente, la novia que me dejó. Todos nosotros tenemos experiencias agradables y tenemos algunas experiencias que no son tan agradables. Todas están guardadas en la mente. ¿Qué pasa? Esa mente, para poder funcionar, necesita energía. El cuerpo, para poder estar vivo, necesita energía. ¿Qué pasa? Cuando una persona, el metabolismo está afectado y tiene lo que llaman un metabolismo lento, pues lo que está diciendo es que tiene poca energía. Si tiene poca energía, ahora las imágenes de la mente que están compuestas de energía, están tan compuestas de energía que, por ejemplo, usted puede tener un pensamiento y un detector de mentiras lo va a detectar, porque están compuestas de energía. ¿Qué pasa? Esa energía que está ahí, el cuerpo la va a tratar de utilizar y la persona entonces empieza a sentir tristeza, emociones de su pasado. O sea, que una persona que está deprimida, que lo tienen a veces tomando antidepresivos, o sea, lo que llaman psicotrópicos, ¿verdad? Muchas veces lo que le pasa es que el metabolismo está afectado. Cuando el metabolismo se repara, la persona empieza a tomar agua, come adecuadamente, automáticamente desaparece la depresión. Quiere decir que si usted tiene depresión o alguien tiene depresión, lo primero que tiene que revisar es cómo está el metabolismo
para que vea la salud de ese cuerpo, de esa persona, y de ahí usted puede partir entonces a ver si realmente hay algo. La mayoría de las veces usted arregla el metabolismo, arregla la salud, se desapareció la depresión. Y esto se los confío porque la verdad siempre triunfa.